¿Perdón? Claro, claro. No, es cuando lleguemos al TFA les haré una descripción un poquito más detallada de qué cosas pueden hacer en el TFA. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se pueden incorporar a los lenguajes que estamos usando, tanto el lenguaje como el de la calculadora, es los módulos. Y da lugar a problemas interesantes porque hay que cachear, hay que buscar, hay que tener un path de búsqueda, etcétera, etcétera. O sea que es un asunto interesante. En algunos casos lo hacemos como una práctica, en otros casos, si no da tiempo, pues lo metemos en el TFA. Sí. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Sí, pero respecto a la práctica del Excel, a la hora de hacer las pruebas, lo que se espera es que compruebe los resultados coinciden usando el Excel de Multiple o simplemente que funcione en general. Que funcione en general puede que sea suficiente. Yo no sé si les dejé ya pruebas en el template o no les dejaba pruebas en el template. De prueba de gramática y algunos ejemplos de gramática, pero la prueba que con mi creo que no. No se les... hay una carpeta y hay, al menos lo que sí recuerdo, pero también estoy hablando de memoria y mi memoria no dura más de... Luego recupero cuando empiezo a mirar, pero recuerdo que hay una carpeta que es posible que esté en el template con o dos carpetas con gramáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor no estaban incorporadas a los tests. En cualquier caso, sí es interesante que, claro, que lo comprueben con Nearly el buen funcionamiento. Forma parte de los test comprobar que dices, mira, esta gramática efectivamente, el Lexer se acopla bien, etcétera. De todos modos, efectivamente creo que en el template me parece recordar prácticamente todo lo que es la interfaz con Nearly, la tienen hecha. Es decir, que casi no tienen nada que hacer, porque es muy técnico y entonces me parecía que a lo mejor en eso no les iba a causar trabajo y era para evitarles trabajo. ¿Sí? Claro, pero como uno de los apartados de la rúbrica es comprobar que funciona. Sí, y es un apartado de la rúbrica, comprobar que funciona y lo tienen ustedes que comprobar que funciona. ¿De acuerdo? O sea que eso sí forma parte del trabajo que hay que hacer. Sí, correcto. Sí, gracias. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Sí. Yo tengo problemas con el último test que tiene como una flor, como un dibujo, que es el carácter Unicode. A lo mejor para comprobar que el Lexer funciona bien con Unicode. Sí, creo que forma parte del testing. Pero yo creo que básicamente es que te asegures de que en el Lexer, yo no sé si eso ya está o no está en el pero procura usar la flag U, ¿de acuerdo? Para que estés testeando y entonces ya tú dices property letter o property bla, 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 etcétera, etcétera, para usar UTF-16, sí. Sí, que eso momento de la flag está contemplado en el guión, lo de la flag de /1 y todo este momento está puesto en el guión como parte para hacer una mejora semántica, o sea, para el versionado para que se dice que se use una mejora, simplemente se mejora. Ajá, o sea que no forma parte a lo mejor de lo que se deja, sino que se dice mejórelo usted. Sí, pero vamos a seguir ya. Sí, no es, bueno, sí, puede ser complicado, a veces se te lían las cosas, pero en principio con los apuntes que tienen y los vídeos, lo que pasa es que son muchos vídeos y muchos apuntes. Sí. Respecto a lo mismo, lo de la FLAG. Lo de la FLAG. Sí, lo mismo, no entiendo cómo no te entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? Si hay que cambiar los value tokens por aquellos que sean iguales, pero con la FLAG No, lo que se pretende es que el analizador léxico sea capaz de funcionar con Unicode. Es decir, que si el diseñador del lenguaje decide que
forma parte de su lenguaje el griego, ¿de acuerdo? Y simplemente la palabra if se escribe en griego, debería de funcionar correctamente. ¿Se entiende? O si un chino decide que su lenguaje se escribe en chino. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que lograr. Pero vamos, las bases están sentadas para que eso funcione. ¿Qué más? ¿Más dudas, más preguntas? Sí, ya veo que ya han empezado, porque ya empiezan a tener dudas acerca de lo que pasa, es que esta es la última clase. Bueno, y mañana la tienen que entregar. ¿Más dudas? Sí. Y al principio de todo te da como para que uses dos constantes y son básicamente las mismas, pero una con ancla y otra sin ancla. Yo que vi una que no uso, entonces aquí ya algo me dice que estoy en No sé ni de dónde me estás hablando. ¿En la descripción de la práctica? En los templates. Vale, de acuerdo. Voy a intentar pillar un template aquí. Hostia, estoy grabando. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me voy para acá. Total, ya salió en... Habrá que borrar esas claves, me cago en la... Perdón. CD, esto que es Campus Virtual 23-24 PL prácticas Lecture Generator, ¿no? Lecture Generator, template, código. ¿Y qué parte dices? En el template, en lo que ustedes reciben. Bueno, no, mejor, incluso mejor que abrir el template, abrir el del alumno. A ver si tengo el alumno de prueba aquí, cd.ls-ltr, para que se parezca más. Sí, aquí hay un... Lo que pasa es que este alumno de prueba a veces recibe un template ligeramente distinto porque como es experimental, recibe hago la aceptación de la asignación antes que ustedes la tal, y a veces te das cuenta del fallo y lo acabas de cambiar, pero bueno. O podía bajarme una de ustedes, la de Casiano, ¿vale? CODI. Yo creo que de todos modos este no lo he tocado mucho este año, o sea que... ¿Qué parte del código me estás hablando? Main. Líneas 12 y 13. Ah, vale, claro. Está aquí fill it. ¿Cómo es que tú tienes un ancla? No, sí. O sea, que abajo pone, es la misma presión regular, pero con anclas, sí. Sí. ¿Y qué son has named regex and is named regex? Sí, puedes pasar también. Muchas veces cuando uno pone un código, espera que el alumno haga lo mismo que él. Pero si el alumno hace otra cosa, también está bien mientras esté bien. Quiero decir que tampoco pasa nada porque tú digas ras, fuera. No tienes que seguir el mismo algoritmo, exactamente las mismas cosas. De aquí el Lecture Generator Solution. Y si vamos al Lecture Generator Solution, vemos que me parece, claro, no estoy en contexto, pero hasName regex es prácticamente la misma expresión regular, salvo que aquí hay el ancla de al principio y el ancla de al final. Y es, fíjate que hasName regex tiene un paréntesis con nombre. Y isName regex eres un paréntesis con nombre desde el principio hasta el final. ¿Se entiende? Y claro, cada una tiene su función. Una es, hay un paréntesis con nombre, tú tienes dentro un paréntesis con nombre, sí. Y otra es, y eso es porque en algún momento del código, si quieres hacer más comprobaciones, dices, bueno, y hay más paréntesis dentro de los paréntesis, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y entonces, me interesa saber si el desarrollador, el usuario, ha escrito bien la expresión regular o no la ha escrito bien. ¿Vale? Entonces, esa es la razón. Pero que no estás obligado a seguir el patrón. El template está para ayudarte, no para dificultarte la vida.
Vale. ¿Más preguntas? Sí. Tengo un problema con un fichero de test. ¿Tienes un problema con? Con un fichero de test. ¿Con un fichero de test? Sí, que básicamente cuando define las necesidades regulares y añade el skip, la propiedad skip, pues, Ya, sí. pues me dice que la expresión regular no tiene esa propiedad y no sé qué. No sé si- El undefined. ¿Qué te digo? Quiero decir, eso casi lo tenemos que ver muchas veces. Puedo clonar tu práctica y empezar a crear donde tienes, pero sí, eso significa que en algún lugar tú crees que JavaScript no miente, en el sentido de que si te dice no la tienes, no la tienes, ¿de acuerdo? Y no la tiene porque probablemente tú el atributo no se lo has puesto, pero al final no acaba puesto, etc. Entonces no te puedo ayudar sino cogiendo el ordenador y poniéndome al tal, y eso no lo vamos a hacer ahora. Vale. ¿Más dudas, más preguntas? No, pues entonces, ¿sí? ¿Alguna? No. A la hora de implementar lo de los skips en el código, en la plantilla, realmente solo te dice que tienes que skipear Sí. los comentarios y los espacios. No. Tú haces un skip de lo que el desarrollador te diga. Si el desarrollador decide que hace un skip de los números, tú haces skip de los números. Lo que pasa es que dices, en las situaciones reales, ¿para qué hace la gente skips? Pues normalmente hace skips para que luego en el análisis sintáctico, el analizador sintáctico esté cómodo. Entonces, lo normal suele ser eso, el comentario, los blancos, etc. Pero tú eres neutro. Dices, si el desarrollador me dice que esto es skip, yo no se lo mando al analizador sintáctico. Simplemente es propiedad y potestad del que está escribiendo el programa con tu herramienta decidir que es un skip. Respecto a eso, lo que sí que te dice la especificación que se nos da es que el token espacio está reservado, o sea, space siempre va a tener un skip por defecto. No. Eso ¿Dónde? dice en los comentarios del mail, por ejemplo, se lo pone respecto al analizador. ¿En dónde? En los comentarios del main. O sea, mail, si vas a... Bueno, estoy en la solution, tendría que ir al del alumno. No, ahí está, dice Git lecture, o sea, Vale. Left side, no, aquí. Sí, dime. ¿Dónde? en la función Git lecture, dale de cabecera esa función. Bill Lexer. Aquí, es verdad. Aquí hay comentarios. Donde pone 1 en space. ¿Dónde está? No de la línea, pero... Sí, espérate, que lo voy a poner más grande. 85. Que no. Esto lo odio. ¿Alguien sabe cómo se hace esto? ¿Por qué de vez en cuando las... Bueno. Coman más. Línea 85. Sorry. Copy paste. ¿De acuerdo? Copy paste. De hecho, eso lo escribió un alumno. No lo escribió el profesor. Algún alumno en algún año escribió. Yo no estaba por escribir toda la documentación. Y copié el JS-Doc y se quedó. Con lo cual, copy paste. Error. Entonces no consideramos los tokens espacio como deseables. No, el token espacio no tienen que considerarlo como especial. El token espacio es especial cuando el usuario, en este caso el desarrollador, porque el usuario es un desarrollador, dice que es especial. En cierto modo. Lo que pasa es que típicamente quién es un skip o quién es especial, el espacio es por excelencia el skipper all the time, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿de acuerdo? A lo mejor, de hecho, yo qué sé, alguien que está usando el chino, de hecho, incluso eso, si habría que ir a un modo, etcétera, el concepto de espacio cambia en ciertos lenguajes. En ciertos lenguajes hay caracteres Unicode que son espacio, ¿de acuerdo? Y que no existen en el mundo occidental. ¿Vale? O sea que no, es el desarrollador el que dice lo que es espacio y qué es lo que se quiere saltar.
¿Se ve? ¿Vale? ¿Más preguntas? Estupendo. Les veo trabajando. Bien. Vamos a la clase de hoy. Entonces, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, sí. Hoy es miércoles. Sí, quería hablarles de esto primero, porque les voy a usar de cobayas, ¿de acuerdo? Entonces, los vamos a usar de cobayas un poco. Probablemente en algunos trabajos de grado y trabajos de máster que estoy diciendo. Vale, y este es un trabajo de fin de máster que lo está haciendo Claudio Néstor, y que es una colaboración con la Universidad de Cádiz, ¿de acuerdo? Se trata de una gamificación, o sea, de la típica, bueno, no sé si es típica, pero de una gamificación, ¿vale? O sea, de hacer un juego. Entonces, la gente de Cádiz ya desarrolló una cosa que se llama, porque ellos sí que trabajan en gamificación, yo nunca he trabajado en gamificación, realmente. Y han desarrollado una herramienta que se llama GoRace. ¿Alguien fue a la charla? Eso es, pues si vieron en GoRace, esa es la de la charla. Básicamente lo que ocurre es que, digamos, el profesor o el jefe de la empresa puede montar que para lograr cierto objetivo, pues lo gamificas en una carrera, en un recorrido que el manager o el profesor puede decidir dónde. En este caso, pues, podemos decidir que se empieza en la laguna y se acaba en el Teide, y simplemente conforme van haciendo los test y los van pasando, van haciendo, logrando objetivos. En el campo virtual, mira, ha hecho la tarea 1, ha hecho la tarea 4, le van dando puntos y la persona va avanzando. ¿De acuerdo? Entonces ellos lo habían hecho con un plugin de Moodle, y nosotros lo que hemos hecho es, o lo que estamos haciendo, que no está hecho, es acoplarlo a GitHub Classroom y a GitHub Education. ¿De acuerdo? De manera que, como nosotros usamos todo el tiempo las asignaciones de GitHub, lo que va a ocurrir es que, o lo que lo estamos montando de manera que cada vez que ustedes hagan un push y se corran los tests, de acuerdo, les den una serie de puntitos y avancen en la carrera. ¿Vale? Esa es la idea general de funcionamiento. Entonces, esto es una imagen de prueba. Ahora mismo estos son unos estudiantes de prueba. Pues establecí una carrera empezando en la laguna y terminando en el Teide, y hemos probado a ver si los estudiantes avanzan y si ha habido que crear un web service, ha habido que crear una GitHub app, que es ha habido que crear una CLI de la línea de comandos para tales. Está resultando un poco aparatoso todo, pero bueno, en principio está alcanzando un grado ya está casi en lo que podríamos llamar, aunque nos estamos arriesgando mucho, en staging test, y es muy probable, como les digo aquí, que es muy probable, primero, que muchas cosas fallen, porque esto es absolutamente shaky, está pegado con pinzas, ¿de acuerdo? O sea que perdonen si falla, pedimos perdón ya de antemano, y el sistema no está preparado para que si hacen trampas, entre otras cosas, porque ya claro, en la parte de autograding no está preparado para fijar las trampas, es simplemente como feedback para ustedes. Por lo tanto, contamos con que juegue limpio, etcétera, si aceptan. En lo que se va ahora mismo, no tienen que hacer nada, sino simplemente les estoy avisando que van a recibir un email en el cual se les va a pedir que se registren en GoRace en la carrera, ¿de acuerdo? Cuando tengamos ya la carrera, porque la carrera en cierto modo la tienen que crear los de Cádiz, porque nosotros no tenemos acceso total al servidor y el servicio web no se permite crear. Entonces, cuando tengamos, recibirán un email que por favor, si quieren colaborar, acepten el email y se registren para la carrera. Yo les avisaré cuando
en cierto modo, lo queremos hacer con la práctica de la semana que viene. Lo queremos hacer con la práctica de la semana que viene. Empezar, no empiecen a hacer push hasta que hayan aceptado la carrera. Si vemos que se retrasa, pues no será la de la semana que viene y entonces será la de la siguiente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿esto va a ser cuando haces un curso? ¿Esto va a ser cuando haces un curso? Dime. O sea, Tú avanzas, cuando haces un push, como tú sabes ya con la GitHub Actions, se corren los tests. Y el resultado de esos tests, como incluso lo puedes ver en la GitHub Actions, te dice más o menos, yo lo que he hecho es, digamos, que en esta práctica ya he clasificado, en vez de hacer que todos los tests se corran de golpe, los he separado por, bueno, sí, aquí, por functionalities, y entonces va a haber un test error, un test array no lo van a hacer porque no forma parte de esta práctica, pero test boolean, test call, test conditional, test on the left, test on operation, y por cada uno de esos si se pasan, van a recibir una serie de puntos. ¿Vale? Esa es la idea. O sea que si la GitHub Action pasa las tal, pues recibes tantos puntos y avanzas un poquito en la carrera. Y si no, pues no avanzas, te quedas donde estaba. ¿Vale? ¿Se ve? Entonces simplemente eso, que sepan que van a recibir un email en algún momento y que si por favor pues lo aceptan, mejor para nosotros porque nos permite probar. Incluso probablemente les pasemos un cuestionario acerca de eso. De hecho, también otra cosa que probablemente les pida en algún momento es si se van aquí a Tools. Ahora mismo no está, pero este es otro trabajo fin de grado que estoy dirigiendo, que es un caso de prompt engineering usando la interfaz, la API de OpenAI. Y que es prompt engineering para las guías docentes, ¿de acuerdo? Entonces, en algún momento les pediremos que tengan una conversación con él ahora mismo para que el alumno para que el chico que está desarrollando está usando si lo quieren probar, primero advertirles que tienen que registrar una API key, o sea que tienen que hacer para que se cargue a su cuenta y no a la cuenta del alumno o a la cuenta del profesor. Que no va a ser gratuito, pero que si se usa todo el tiempo la web, pues se desborda, va a tener que pagar. Entonces tienen que introducir la API y entonces ya empieza a funcionar. Una cosa es que el servidor también está en un servidor gratuito y entonces a veces el sistema lo congela y tarda muchísimo. Si está congelado, no va a tardar en minutos en responder. No sé que también. Pero que les pasaremos una encuesta sobre eso y les voy a pedir, o sea que sí, si quieren ya lo pueden probar. Aquí básicamente, una vez que tú sueltas la API key, te puedes coger cualquier guía y empezar a preguntar sobre la guía, quién da la clase, quién da la asignatura, qué tutorías hay, tengo estos problemas con la guía docente de esta asignatura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Entonces, vámonos al left side y seguimos con la práctica left side. Sí, esto aquí puse lo mismo porque la idea es hacerlo en esta práctica. Esto lo habíamos visto. Bueno, vamos casi a la solución. Y vamos a coger un ejemplo significativo. Sí, Fun on the left side se llama, Fun on the left side, ¿vale?
KDI. Supongo que vale, es este ejemplo y vamos a compilarlo y discutirla. Bueno, control V. ¿Se ve bien o necesitan? ¿Se ve bien ahí al fondo? ¿Ahora? O sea que todavía no hemos introducido el punto y coma, ¿de acuerdo? Luego iremos a la discusión del semicolon, pero tenemos una función que recibe un parámetro, ¿de acuerdo? Puede ser un número, puede ser una función, de hecho, porque tal y como lo tenemos, el parámetro podría ser una función. Y devuelve otra función. Y esa función suma el primer parámetro con el segundo parámetro. ¿De acuerdo? Y entonces modificamos, vamos al caso un poco más complicado, no es simple, el f de 2 igual a 4, sino el f de 2 de 3 igual a 8. Fíjense que f de 2 es una función y lo que vamos a hacer es que no vamos a modificar la primera función en cierto modo, sino la función retornada en el punto 3. ¿De acuerdo? F de 2 de 3 igual a 8 y entonces para valores que no sean el de la asignación debería de dar la suma y para el resto debería de seguir funcionando igual. La traducción en realidad no es difícil en cuanto que la dificultad la estamos pasando, que esos típicos en las primeras fases cuando desarrollas un lenguaje, pasas muchas de las dificultades a la runtime library, a la support library. ¿Sabes? O sea, la dificultad la pasas a la support library y luego cuando ya pasas a las optimizaciones dices, no, esto lo puede hacer el compilador, vamos a pegarnos el curry de cambiar el árbol, producir un árbol mejor, etcétera, etcétera, y vamos a hacer fases de optimización. Pero como les decía ayer, lo insisto, no hagan optimización hasta que las cosas estén muy, muy claras. Porque si haces optimización antes, es trabajo perdido y ensucias el código. Ensucias no en el sentido de que lo hagas sucio, sino en el sentido de que lo haces más incomprensible para mí. Entonces, simplemente cargamos. Fíjense que ahora de la librería de soporte se exporta función objects y se exporta assign, porque assign va a implementar las asignaciones. ¿De acuerdo? Y función objects, ya dije que era un wrapper, hablamos ayer un poco, que era un wrapper que convierte las funciones en objetos que se pueden llamar. ¿Vale? Iremos al concepto de cada uno. Después, nada, el análisis de ámbito nos dice que ahí la única variable global es f. Efectivamente, la única variable global es f. Pero por eso declaramos let f. Y bueno, vamos incluso, porque hay, así con el código generado no se ve bien, entonces vamos a editarlo mejor. Yo creo que ayer incluso lo había editado, o sea que a lo mejor está ya incluso un poco editado. KDI. Y vamos a hacerlo más grande. No está editado, está como ha sido generado. Vale, pues vamos a meterle unos cuantos retornos de carro para hacerlo más legible. Ahí. Vale, o sea que la traducción va a ser esta. Para el f de 2 de 3, que es lo que, bueno, la función se traduce como es normal, es decir, que la función se traduce por una función, ¿vale? Solo que lo único que es un poco raro es que cada función se le llama al constructor de la clase function object, ¿de acuerdo? Y se le hace el wrapping. O sea, cada vez que yo hago una función, la convierto en un objeto que funciona como una función. Pero que es casi por problemas, por technicalities, es decir, por problemas
de paso por referencia necesito cambiar la función, etcétera, etcétera. El assign necesita cambiar, porque al assign le vamos a pasar como argumento la función y queremos modificar la función. Es más fácil modificarla cuando es un objeto que cuando es una función. Algo de eso discutimos ayer. Y fíjense que, decíamos, el assign va a tener argumento, la función que queremos es eso, que se pase por referencia para poder modificarla y para que podamos modificar su atributo función. Básicamente una función object es un objeto que tiene un atributo función. Entonces vamos a querer modificarla y luego pasamos un array con los argumentos del lado izquierdo. ¿De acuerdo? F de 2, de 3. Este array por eso tiene complex 2, complex 3. ¿Vale? Y luego el siguiente argumento es el value. Y luego teníamos un argumento adicional que es por cómo está escrita la función assign, que ahora vamos a ver cómo está escrita, que como es recursiva, ¿de acuerdo? En cierto modo, fíjense que tiene que ser recursiva, casi, ya lo pueden intuir, porque si es f de 2, de 3, de 5, de 8, de 23, de 24, de alguna manera, para la siguiente llamada tengo que hacer lo mismo que hice en la llamada anterior, pero con un nivel de anidamiento más profundo. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a usar un índice para seguir de profundidad, para saber por qué lugar de la llamada vamos, y ese 0 de ahí del final lo único que dice es estamos empezando. ¿Vale? Cuando vayamos a la siguiente será la sub 1 y cuando no será sub 2, etc. ¿Se entiende? Se podía haber quitado y haber puesto un wrapper, pero no lo he hecho. ¿Vale? Entonces, vamos a echarle un vistacito a assign. Vamos a echarle un vistacito a assign, cerramos test, nos vamos a source, y aquí debe estar. Sí, lo que está ahora en assign es un poco más complejo que lo que quiero que hagan, por eso hay dos assign, un assign simple y un assign más complejo. Pero, como les decía ayer, esto es lo de premature optimization de nuevo. El assign más complejo es porque se optimiza un poquito, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vámonos a la idea. O sea que assign recibe la función, bueno, me tira el object function, por eso se llama OF, ahí, ¿vale? El object function, porque ya lo hemos hecho un wrapping con el constructor de object function, ¿vale? Recibe los cachears, lo hemos llamado así por llamarlo de alguna manera, porque son los argumentos que van a cambiarse, el 2, el 3, ¿de acuerdo? El cache value, que sería el 8, f de 2 de 3 igual a 8, que es lo que estamos haciendo, f de 2 de 3 igual a 8, ¿de acuerdo? El value sería el 8, y luego el índice que sabemos que es 0 ahora mismo, y realmente la función assign no hace nada porque delega en una función privada y aún así, ¿de acuerdo? O sea que no va a hacer mucho, porque es un wrapper alrededor, precisamente un poco para... Y es que lo primero que hacemos, fíjense que en la función assign, es comprobar que lo que viene es un function object. Debería venir un function object, ¿de acuerdo? Pero como cuando uno está escribiendo un compilador se le puede ir algo al tal, entonces vamos a comprobar que lo que viene es eso, las funciones las hacemos un wrapping. ¿Por qué? Porque en determinado momento, vamos a explicar un poquillo, porque estos miedos, aparte de efectivamente cuando programas tiene que meter la capa en cualquier sitio, nosotros vamos a intentar dentro de poco que todos los métodos que tienen los objetos JavaScript, fíjense que nuestro lenguaje target es JavaScript. Nosotros tenemos un lenguaje que es el de la calculadora y estamos traduciendo a JavaScript. ¿Se ve? Ahora, JavaScript es un lenguaje relativamente complejo y tiene un montón de funcionalidades. Y tiene un montón de tipos de objetos. Tiene arrays, tiene funciones, tiene de todo. Y esos arrays tienen métodos. Y esas funciones tienen métodos. Y esos objetos tienen métodos. Como, por ejemplo, los arrays tienen el método concat o el método splice. Y claro, nos gustaría de alguna manera coger esos métodos y tenerlos ya dentro de CAC.
En algún momento vamos a querer hacer eso. Pero claro, esos métodos son funciones JavaScript y no están rapeados. ¿Sabes? O sea que a lo mejor a ella acaba llegando un método de una función en algún momento. Y ya veremos cómo lo vamos a hacer. Bueno, si nos da tiempo, a lo mejor no nos da tiempo. Vale. Pero eso es la razón de la línea 3. Claro, si es un function object, ya los function objects van a tener un método toFunction que devuelve la función, ¿de acuerdo? O sea que el toFunction lo único que hace es, tú eres un rapeado, ¿de acuerdo? Dame la función de verdad, ¿vale? O sea que en el atributo, con el método toFunction, lo único que hago es obtener el campo del atributo function. ¿Se ve? O sea que ahora f es realmente la función, en el sentido JavaScript clásico. ¿Vale? Si no, no tengo ni zorra idea de... No, estoy un poco perdido, ¿de acuerdo? Pero me ha llegado una función que no está rapeada. Vamos a tirar para adelante y no protestar todavía, ¿vale? Y decimos, bueno, pues lo lógico es que la función eres tú porque tú eres una función. ¿Se ve? Por cierto, constructor.name te da el nombre del constructor. En este caso tendría que ser funcional. ¿Vale? Y luego decimos, delegamos, es decir, el underscore assign, que es el privado, es el que hace realmente el assign. ¿Vale? Y aquí está la clave en cierto modo, es decir, y ahora modifico lo que esto va a hacer que of.function, que la función cambie, que la función cambie. Esta es la razón de todo el wrapping, en cierto modo, porque si no hiciéramos el wrapping, lo que devolvería Sign sería un puntero distinto, una referencia distinta, y lo que estamos es generando una función, pero que la vieja no cambia, ¿se dan cuenta? Y como queremos que la vieja cambie, la que se pasó cambie, por eso es que lo rapeamos en el objeto y lo ponemos en el atributo function. ¿De acuerdo? O sea que aquí vemos también que los objetos function tienen un atributo function. ¿De acuerdo? Tienen un atributo function. Si era una función normal, no estamos muy seguros de lo que va a pasar, porque aquí, en cierto modo, habría que considerarlo. Estamos ya en terrenos, en aguas cenagosas. No estamos controlando. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, de hecho, la clase array function class, ¿de acuerdo? Que supongo que la tienen en el template. El template no se los he dejado todavía porque estamos haciendo este tipo de cosas con GoRails, de cambiando los tests para que se atengan a GoRails, etcétera, etcétera, y para que se atengan a lo que ha hecho Claudio. Entonces, todavía no la tienen. Bueno, aquí hay, en la clase ArrayFunction, vamos a fijarla, está en modo... sí, podríamos extendernos un poco en cómo, pero he decidido más bien añadir un módulo que se llama Scalable Instance, ¿de acuerdo? Que lo hace por mí. Pero digamos que en JavaScript tú puedes crear objetos que son llamables, ¿de acuerdo? Y eso lo haces vía el bind y vía unas propiedades que tiene JavaScript. Bueno, pero digamos que el módulo Scalable Instance permite crear objetos llamables de una manera sencilla. Entonces, esta clase va a extender Scalable Instance y con eso ya los objetos se nos vamos a poder llamarlos. Vamos a poder escribir objeto, paréntesis, bla, 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 y te paso los argumentos. Y básicamente, tú lo que tienes que decir es qué función será la que será llamada cuando le pasen los argumentos. ¿Se ve? ¿Por qué estamos haciendo esta clase? ¿Eh? ¿Por qué estamos haciendo esta clase? O sea, no entiendo por qué estamos haciendo la clase de ArrayFunction. Sí, vuelvo a ¿dónde? Claro, no la tenía fija y assign, vale, estábamos aquí, no, en assign simple estábamos, ¿de acuerdo? No, lo que he hecho quizás es un poco tal, es
o aquí on function on the left side. Aquí. Quiero explicar un poquito cómo funciona Function Object, ¿de acuerdo? Y Function Object lo que he hecho es crear una clase, ¿vale? Porque Function Object dije que era, cogía una función y le hace un wrapping a la función, ¿de acuerdo? Y crea un objeto, que es un cadáver, que se puede llamar, y que actúa como la función todo el tiempo. De vez en cuando podemos pedir la función cruda, pero podemos ya llamar al objeto. ¿Sí? Y entonces necesito explicar cómo se ha hecho eso. Y eso, todo ese código se ha aislado en una clase que, la he vuelto a perder, que es la clase, ¿cómo es posible que no esté aquí? Vale. Que es la clase, y no está aquí tampoco. Vale. ¿Dónde está la clase funcionable? Aquí, es la clase funcionable. Qué raro, la tenía abierta, ¿no? Hace un momento. ¡Hostia! Eso no tiene nada que ver. Entonces, lapsus. Yo a veces no duermo bien, se me van las cosas y había abierto Array Function. Claro, tu pregunta es totalmente pertinente. Estaba usando un código equivocado, ¿de acuerdo? Eso corresponde a una práctica que ni hemos hecho ni a lo mejor ni hacemos, ¿vale? Que es, ya les he dicho que todos son funciones desde el punto de vista funcional, y entonces un objeto es una función, un array es una función. Pues entonces yo puedo probar sintaxis de array, pero en realidad los arrays no los trato como JavaScript y los trato como funciones, pero tú escribes ahora, yo qué sé, si tú escribes ahora en esa figura práctica 2.3.5, esto te crea un array, pero no es exactamente igual que un array de JavaScript o de Python. ¿Sí? Esa es la idea. Si no sale, podría ser de idea para un TFE. Para un TFE, para un TFA. Para un TFA. ¿Sí? Vale, perdón, se me fue, efectivamente, yo quería abrir este fichero y no quería abrir el otro, gracias por avisar. No, yo quería definir cómo funciona el funcionamiento. ¿Sí? Por lo que se hace en esta práctica, por ejemplo, lo de la raíz ya está implementado sencillo. Sí, casi. A raíz de 0 igual Sí. a 2, a raíz de 1. Está implementado. Ya lo vimos ayer. Los objetos están implementados. Los arrays están implementados. Pero, digamos, pero el array está implementado, pero no tiene un método concat. No tiene un método splice. ¿Se ve? Sí. No tiene un método push. Me gustaría que tuviera un método push. ¿Se ve? Y eso es lo que haces en esa array. Y voy a hacer que todos los métodos que estén en JavaScript se inyecten en mis arrays. ¿Sí? Ese es el truco. Y eso es lo que constituye lo que aporta esa práctica. Porque efectivamente ya los arrays, los objetos y las clases las tenemos. Solamente por meter la asignación. ¿Sí? Lo que pasa es que efectivamente nuestros objetos todavía no tienen todos los métodos. Claro, incluso no tendríamos por qué hacerlo así, como lo vamos a hacer en esa práctica, porque en esa práctica lo vamos a hacer de alguna manera rateando todas las funciones de JavaScript para que encajen con nuestro esquema mental, con nuestro modelo mental. Porque también tú lo que podrías decir es, bueno, ahora escribo el push, que básicamente es llamar al push de JavaScript, pero para el push de tal, llama al push de JavaScript, para el splice mío, llama al splice de JavaScript, etc. Pero lo queremos hacer todo igual, en una sola. ¿Sí? Vale, para que sea más elegante y más compacto a nivel de código. ¿Sí? Bien, vámonos a la clase. Claro, sí, ahí también empezaba igual cada instance. Y por eso ni me di cuenta. ¿De acuerdo? Porque lo que necesitamos es crear objetos que actúen como funciones. ¿Vale? Y eso es lo que nos provee la clase Scalable Instance. Tú creas, dices, mi clase hereda de Scalable Instance y ya mis objetos, si sigo el protocolo,
Si digo el protocolo, y básicamente el protocolo consiste en que en el constructor, por supuesto, tienes que llamar al super, con lo cual se va a ejecutar el super de cada doble instance, ¿vale? Y le pasas como argumento la función que tú quieres que siempre se llame cuando se llama el objeto. Es decir, que si tú dices objeto, ahora a un objeto de estos lo llamas objeto 45, la función el método que se va a llamar es el método call, as underscore call del objeto. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Por tanto, y el único atributo que tienen las funciones es su función. Luego, this.function igual a la función que me han pasado. Punto. ¿Se ve? Claro, he dicho, tu función no es sino que veíamos antes, es this function. ¿Vale? La función que tú tienes. No hay ningún misterio. Y el subguión call es trivial. Yo recibo, en este caso solo he puesto arg, podríamos haber puesto docs arg, pero es que en nuestro lenguaje o pasas uno o pasas ninguno, o es undefined o es arg, ¿de acuerdo? Luego me basta con uno. ¿Se entiende? Otra cosa es que estuviera haciendo una cosa al estilo JavaScript, recibo n argumentos, pero recibo uno, luego cojo y hago this function sobre arg. Ejecútate, dame el resultado. No. Aquí viene otra disquisición que va a ser importante o sería importante en futuras prácticas. Ya digo que no hay mucho tiempo, creo que nos quedan 3 prácticas o menos, entonces no sé muy bien. Pero ¿qué retorno si es undefined? ¿Qué retorno si es undefined? Porque en nuestro lenguaje nosotros no hemos metido todavía el null. El null no existe en nuestro lenguaje porque no lo hemos metido. No es que sea difícil. Bueno, o sí, es muy difícil desde el punto de vista del diseño. Porque ¿qué es null? ¿Qué es undefined? Es una cuestión filosófica, pero oído, porque ese tipo de decisiones son las que hacen que la gente critique a JavaScript. Tú dices, ¿qué es cero? Cero le costó un montón a la gente entender lo que era cero. Los griegos no entendían de todo lo que era cero. Y no tenían una forma de escribir cero. La nada. ¿Qué es la nada? ¿Y qué es estar indefinido? ¿Y qué es vacío? ¿Y qué es...? ¿Se entiende? Y si metemos la gamba ahí en el diseño, la vamos a pagar en el futuro. Luego, de alguna manera, a mí me da un poco de miedito a estas alturas meter todavía el null, meter ya el null. No, ya metemos pum, tira y tira para adelante, ¿de acuerdo? Pero ya has tomado una decisión de diseño que te compromete. ¿Se ve? Y tú lo que quieres es que todo funcione bien para el usuario y para el desarrollador. Por ejemplo, que si se suman 2 vectores, nosotros ya hemos definido la suma de 2 funciones. Y es la suma de una función con otra función es coger la función sobre el valor, se coge el valor de una, pum, f de x, g de x, pum, se suman. Eso da lugar, por ejemplo, a que tengamos ya definida la suma de arrays. La suma de 2 arrays sería, pues, coges el elemento 0 de aquí y lo sumas con el elemento 0 de aquí. ¿Se ve? Pero, ¿qué pasa si este array es más grande que este? ¿Cómo se suma? No hemos entrado en esa disquisición. ¿O qué pasa si esta función está definida en este valor en x, pero esta no está? Entonces, ¿qué es f de x más g de x? Ahora mismo lo que tenemos es una chapuza. Si JavaScript dice undefined, sale un undefined. Si JavaScript dice not a number, nosotros ponemos not a number. No hemos tomado decisiones de diseño sobre eso. Y son decisiones de diseño importantes. ¿Se ven? Porque, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que si tú sumas un array con otro array y este array es más largo, puede ser que quieras, por ejemplo, puede ser que quieras, yo no sé lo que quieras, pero puede ser que si tú coges el array, por ejemplo, cuando tengamos el pinicoma, digamos 2, 3, 5 días más, 7 pinicoma, 8 pinicoma, 9 pinicoma, 11, claro, este tiene uno más que este. ¿Se ve? Si traducimos el no tener por null,
podemos comprobar que cuando tú dices 11 más null, ¿cuánto da? Te dice 11. Entonces, pues hasta me gusta, porque sale bonito. ¿Se ve? Sí, sí, si tú te vas a JavaScript y le dices en Node, control tal, aquí, abrimos un bucle Ripple, Node, y le dices 5 más null, te dice 5. Después sí, null funciona como un 0. Esa era la filosofía de null. Pero claro, si yo le digo hello, fíjense que ya tenemos muchos tipos. Y tú dices hello más null, y él dice hello null. Y dices, ¿eso es lo que yo quiero? Yo quiero que hello más null sea hello null. ¿Cuál es la filosofía detrás de null? No era el 0, no era la nada. Porque si null era la nada, hello más null debería de ser hello. No debería de ser hello null, si lo que quería el diseñador de JavaScript o el diseñador del lenguaje. ¿Se entiende? Es una cuestión filosófica. Y nosotros no hemos entrado, luego eso es otro tema para TFA, ¿de acuerdo? Porque no nos va a dar tiempo de hacerlo. Pero ¿qué es el neutro perfecto? El neutro perfecto a lo mejor no es el 0, porque si estás multiplicando, si yo digo aquí en JavaScript 5 por null, y me dice 0, pero yo quiero que la null, es que null no es el 0, es que null debería ser la neutralidad. Y 5 por null debería de ser 5, quizá. Es decir, debería de ser como, null es como algo que cuando multiplicas es el 1, pero cuando sumas es el 0, y que cuando concatenas es la cadena vacía. Null es un objeto con muchas caras. ¿Se ve? Si null es la neutralidad, incluso no se debería de llamar null, se debería llamar el neutro, o el vacío, o la nada. Porque null ya sugiere 0. ¿Se ve? Y entonces la decisión que tomes va a afectar a un montón de sitios con todos los tipos. Y a las cuestiones de simetría, en las que hemos hecho mucho énfasis en esta asignatura. En la simetría de un lenguaje. ¿Se ve? Luego, volviendo a donde estábamos, porque hemos hecho una enorme digresión, ¿de acuerdo? Aquí el método que va a ser llamado es call, y result me devuelve, si todo ha ido bien, no problema, devolvió 83, devolvió una función, devolvió lo que sea, devolvió un boolean. Pero, ¿y si devuelve la nada? Y encima, el maldito JavaScript tiene muchas formas de decir nada. Quiere decir undefined, null, a veces dice not a number, porque no sé lo que es, pero parece como que tú querías un número y yo no tengo el número. ¿Vale? Entonces, todo esto es pura incógnita, realmente no está hecho. No está hecho. Pero por ahora escapamos y decimos, mira, en algún momento lo resolveremos y por ahora, si viene cualquier cosa que no sé, incluso podríamos hacer otra cuestión a añadir al lenguaje, sería un try catch, ¿de acuerdo? Que no se ayuda al sentido, etcétera, etcétera. Pero si pasa algo que no sé, pues por ahora devolvemos null, ¿vale? Y no está el null en el lenguaje porque no vamos a tomar esa decisión de diseño tan pronto. Y por supuesto, una función tiene también un método toString que simplemente devuelve el código de la función. ¿Vale? Pero de resto es prácticamente, luego hacemos un wrapper function object, es simplemente crear un objeto function object a partir del argumento es un helper. ¿Vale? ¿Se ve? Luego ya sabemos cómo funciona function object. Son ya las 1:30, lo dejamos aquí.